Hola, mi nombre es Brian y hoy hablaremos acerca de lectura crítica. Bien, como introducción, tendremos y debemos decir que la lectura crítica no es algo innato o connatural al ser humano. La lectura crítica es un ejercicio. La lectura crítica es una formación del individuo. Es decir, surge de un proceso de reflexión responsable que conjuga las exigencias de la práctica educativa y la indagación teórica. Ahora bien, lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de realizar una lectura crítica es que debemos leer con propósito. Es decir, debemos tener un conocimiento previo acerca de nuestro texto. Ahora, algunos de los distintos propósitos que pueden tenerse en cuenta para leer pueden ser por puro placer, para encontrar una idea sencilla, que es una de las que más se utiliza en nuestro contexto social, para obtener información técnica o específica, para acceder, entender y apreciar un punto de vista novedoso o simplemente para aprender un tema nuevo. Bien, debemos afirmar que la forma como se lee está determinada en parte por qué se lee. Ahora, lo que debemos tener en cuenta es que debemos considerar el propósito del autor en cuanto a la lectura, además de tener claro el propósito de la lectura. Debemos tener claro el propósito del autor porque ambos son muy importantes. Para leer productivamente, el propósito del lector al leer debe tener en cuenta el del autor a escribir. Es decir, si leemos una novela histórica con el objetivo de aprender historia, deberíamos primero revisar fuentes primarias de libros de historia para verificar que lo que estamos leyendo tiene la completa veracidad y es realmente cierto. Bien, lo que tenemos que hacer, seguido de esto, es considerar el propósito del autor. Además de tener claro el propósito de la lectura, debemos tener claro el propósito del autor al escribir, ya que ambas son muy importantes a la hora de realizar nuestra lectura crítica. Ahora bien, para leer productivamente, el propósito del lector al leer debe tener en cuenta el del autor al escribir. Es decir, si queremos leer una novela histórica para aprender sobre historia, sería aconsejable primero leer fuentes alternas a esta novela, para así determinar que lo leído fue o no cierto. Bien, ahora debemos entablar nuestro compromiso con el texto. La mente reflexiva del lector interactúa directamente con el pensamiento del autor y en esa interacción la mente del lector reconstruye el pensamiento del autor. Ahora bien, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿puedo resumir con mis propias palabras el significado de este texto? ¿Puedo conectar las ideas principales que contiene el texto con otras ideas principales que ya comprendo? ¿Qué me quedó claro y qué debo aclarar? Esas preguntas son las que debemos efectuarnos a nosotros mismos a la hora de terminar un texto, ya que estas preguntas determinarán lo comprendido y lo que no está comprendido. Bien, el ejercicio o la actividad de leer. La lectura es un trabajo de forma intelectual y el trabajo intelectual requiere voluntad para que se preserve en la tarea a la hora de que se presenten dificultades. Bien, pero es aún más importante saber qué este tipo de trabajo conlleva. Es allí donde muchos de nuestros estudiantes y personas se quedan cortas. Ahora, pondremos un ejemplo muy peculiar para enlazarlo con nuestro tema de lectura crítica. Repararemos el motor de un automóvil. El mayor reto es saber cómo repararlo y qué herramientas le hacen falta para poder efectuar la reparada de ese motor. ¿A qué voy con esto? Es decir, que si nosotros no aprendemos a hacer una buena lectura y leemos solo por deletrear las palabras que se encuentran en nuestro texto, no nos llevaremos a cabo una buena lectura. Se aprende a leer precariamente
pero por este motivo leer es fundamentalmente una actividad pasiva para muchos estudiantes. Pareciera que para estos diríamos algo como: permite que tus ojos se muevan de izquierda a derecha recorriendo una línea a la vez hasta que por arte de magia el significado aparece en nuestra mente, automáticamente y sin esfuerzo. Esto es un error que se presenta en la mayoría de nuestros estudiantes. Debemos empezar a efectuar una excelente lectura crítica.